Es que quiero que conozca el Caribe. Voces del Caribe Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces del Caribe. Hoy con un temita también que nos ha quedado por ahí, bastante contenido tiene ese tema, ¿verdad? Lo que es la planta de tratamiento o alcantarillado sanitario de la comunidad de Puerto Viejo, que sin duda alguna es un proyecto que viene a quitar toda esa contaminación, ¿verdad? Tony y Marixa, amigos, ¿cómo están? Que tiene actualmente Puerto Viejo. Hola Eduardo, pura vida. Sí, como decís vos, bueno, vamos a seguir dándole continuidad. Ya yo sé que sería el tercer capítulo hablando de este mismo tema, pero la importancia que tiene esto yo creo que pues lo amerita, ¿no? Y más con la situación que está sucediendo el día, bueno, no el día de hoy, sino que ya llevamos, ¿qué? Como un mes en esto, más de un mes. Sí, más de un mes de que prácticamente se presentó una paralización de las obras, se presentaron varias denuncias en las diferentes instancias, ¿verdad? Y como somos un país de derecho, se acogieron esas denuncias, están en estudio, pero sí nos preocupa mucho la continuidad del proyecto, porque Dios guarde, o sea, Puerto Viejo no puede quedarse sin esta planta de tratamiento de aguas residuales. Pero para conversar un poquito este tema suave, sí es cierto, se me olvidó Marixa, que Marixa no ha salido todavía. Adelante, Marixa. Bueno, ¿cómo están amigos? Un gusto que escuchen otro podcast de Voces del Caribe. Como siempre digo yo, buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que escuchen el podcast. Sean bienvenidos y como dijeron los compañeros, bueno, es un tema que se las trae y es un tema importante para nosotros, por eso le damos seguimiento y que las personas que lo estén escuchando tengan como, entiendan bien lo que está pasando y tal vez por algunas reacciones que vean de la comunidad, ver por qué es que se está luchando, ¿verdad? Entonces, es una forma de que ustedes puedan comprender más a fondo el proyecto y tenemos un invitado. Un invitado muy especial, son invitados de lujo, por supuesto que sí. Sí, hoy nos acompaña, lo agarramos así. Viene saliendo de una reunión, pero está con nosotros. Exacto, dice. Para que nos contara también en la actualidad, en cómo está el proyecto, cómo ha ido avanzando, qué es lo que se ha estado haciendo, ¿verdad? Desde la UNOPS, qué es lo que está haciendo, para que la gente entienda por qué cierran las calles, por qué hacen esto, y un poquito del estado actual de este proceso. Y el que nos acompaña hoy es el señor Fernando Moreira. Él es el gerente de proyectos de la UNOPS y específicamente de este proyecto de la red de alcantarillado de tratamiento de Puerto Viejo. Hoy estamos grabando en un lugar que es un poquito más abierto, entonces tal vez va a haber algún ruidillo que se nos va a ir por ahí, pero bueno. Exacto. Bienvenido. Bienvenido, don Fernando. Muchas gracias. Don Fernando, aprovechando que está con nosotros acá, cuéntenos un poco de lo que es el proyecto como tal, ¿verdad? Prácticamente el inicio de cómo nació este proyecto y lo que se espera, ¿verdad? Que en realidad tenga ese resultado, alcantarillado sanitario para la comunidad de Puerto Viejo. Bien, gracias de nuevo. Recalco lo que ustedes decían anteriormente en el uso de la palabra, cuando decían de la importancia que reviste este proyecto. Este proyecto viene a solucionar una serie de problemas sanitarios, ambientales e indudablemente lo que encadena de ahí en adelante la parte económica, la parte de turismo, la parte social. Y cuando hablamos de sanitarios hablamos de la salud de la gente y la salud del ambiente, de la salud de la tierra y del mar. Este proyecto lo ha esperado la comunidad de Puerto Viejo por muchos años. Tiene varios componentes, como voy a describir muy brevemente. Tenemos primero una red de alcantarillado, que es la tubería que va a recoger todas las aguas residuales que se generan en residencias, establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, etcétera. La conducen en este caso hacia una estación de bombeo, o sea que es como un pequeño tanque donde hay unas bombas, desde donde se va a impulsar toda esta agua residual a una planta de tratamiento, que es un sistema básicamente biológico, en donde las aguas ya, cuando salen de la planta de tratamiento, se consideran no contaminantes. O sea, son aguas, no es agua pura, no es agua que se pueda tomar, pero ya es un agua que no se considera polutiva, ya no causa polución donde se vaya a descargar. Por eso es que tenemos esa posibilidad de hacerlo al mar y así está autorizado
más o menos a 1 kilómetro de la playa. El proyecto, por la importancia que reviste, por la magnitud, su costo, presupuesto y sobre todo por los impactos que implica, impactos positivos que implica, pasó por un proceso de análisis ambiental, lo que conocemos como un estudio de impacto ambiental, que duró aproximadamente 2 años y algo más. Estuvo en la SETENA, que es la Secretaría Técnica Ambiental, que es quien analiza y avala estos estudios de impacto ambiental, y luego de prácticamente 1 año de tenerlo en estudio y en análisis y hacer las consultas complementarias necesarias, en mayo del 2020 otorga la viabilidad ambiental. O sea, dice, todo lo que hemos analizado está bien, porque el estudio de impacto ambiental involucró una serie de estudios técnicos, más de 20 estudios técnicos, estudios de tipo social, estudios de tipo ambiental, estudios de aguas, estudios económicos, de financieros, de operación, mantenimiento y, en fin, muchísimos aspectos son los que considera un estudio de impacto ambiental. Y es a partir de que se obtiene la viabilidad y que nosotros ya iniciamos con las obras. Obras que iniciaron en varias etapas. Una de las etapas, que es la que muchos habrán dado cuenta, es la colocación de las tuberías a lo largo de las vías del casco central de Puerto Viejo y de la comunidad de Pan Dulce, el barrio Pan Dulce, también llamado Turrialbeños, porque son los 2 sectores que va a involucrar esta primera etapa del proyecto. Nada más un recordatorio, también para indicar que, si bien es cierto, estamos construyendo estos 2 sectores, el diseño completo implica otros sectores adicionales, pero que de momento no se están construyendo porque además son sectores poco poblados. Esta es una etapa. La otra etapa, que es otro componente importantísimo, como lo mencioné anteriormente, es la estación de bombeo, que es el sitio que reúne todas estas aguas que se recolectan por acá, y de ahí se impulsan o se elevan hasta la planta de tratamiento, que es otro gran componente. Don Fernando, perdón. Claro. ¿Cuánto dura, por ejemplo, aproximadamente cada etapa? Digamos, ya estamos en la primera, ¿cuántas etapas son y cuánto duran? Bueno, la etapa de la construcción del alcantarillado está estimada en principio, porque es un solo contrato, en principio estaba estimada para 10 meses. El alcantarillado sanitario junto con la estación de bombeo. 10 meses que iniciaron en junio del año pasado y que, en buena teoría, esto debería estar terminándose en marzo, abril, digamos, con una prórroga de este año. Wow. Tenemos una situación que ahora vamos a comentar. La planta de tratamiento está en proceso de diseño y en este momento ya tenemos avanzados los planos de parte de la empresa contratista o el consorcio que fue adjudicado, y se estima que la construcción inicie entre marzo y abril de este año y debería estar concluyendo la construcción de la planta de tratamiento del tubo de descarga, la tubería de descarga, en enero del año 2022. O sea que a partir de esa fecha, digamos febrero a más tardar, el sistema completo, llámese alcantarillado, estación de bombeo, planta de tratamiento y tubería de descarga, debería estar completamente operativo a partir de febrero del 2022. Okay. Esa es, digamos, este es el resumen del cronograma que... Y lo que pregunta la gente, ¿verdad? Por las calles, eso también está dentro del proyecto, sí, volver claro. a pavimentar el asfalto, ¿verdad? Sí, la condición de las calles, el compromiso que tenemos, el del contratista con nosotros y nosotros con la comunidad y tanto la municipalidad como la Ruta Nacional, que es a cargo del CONAVI, es dejar las vías en el mismo estado o mejor, si fuera del caso, del que se encuentra. Okay. Donde hay lastre, se deja lastre, donde hay asfalto, se deja asfalto.
¿verdad? Ya repito, tanto en las calles que son municipales como en las calles, o en la ruta nacional, la 256, que es la que va hasta Manzanillo, ¿verdad? Sí, muy importante eso, don Fernando, con toda esa explicación que usted nos ha brindado del proceso de la planta de tratamiento, ¿verdad? Que es muy importante para Puerto Viejo. El estado actual del proyecto, don Fernando, que inclusive ya en anteriores podcasts lo hemos conversado, lo conversamos con don Edwin Patterson, lo conversamos nosotros en un espacio que también que tuvimos. Nos preocupa mucho que a estas alturas del proyecto le estén apareciendo, por decirlo así, y lo voy a repetir como lo dije en el podcast anterior, filibusteros al proyecto. Se nos están metiendo otra gente que nos están boicoteando el proyecto. De lo que usted nos pueda comentar acerca de cómo está el proyecto actualmente, sería muy importante. Bueno, Eduardo, muy importante, y que precisamente usted esté, digamos, en este caso a cargo o cierto parte de este diálogo, porque usted ha sido también testigo presencial, y más bien no testigo, más bien parte muy activa de este proyecto desde hace prácticamente 4 años. Y usted recordará la cantidad de reuniones que hemos tenido para explicar cada paso que íbamos dando de este proyecto. No solo a usted, evidentemente, a todos los grupos organizados y a la comunidad de Puerto Viejo. Tanto acá en la Casa de la Cultura y en diferentes otros escenarios. Lamentablemente, a partir del 13 de octubre del año pasado, en realidad, tuvimos una intervención de un ciudadano de Puerto Viejo que llega a objetar, que aparece en escena para objetar nuestra intervención en el sitio, en el lote donde se desarrollará la estación de bombeo, pues precisamente una propiedad, un terreno que fue cedido por la municipalidad desde el año 2015, y en ese momento la CETENA, él interviene ante algunas autoridades ambientales, perdón, la CETENA no, el MINAE, el SINAC, nos manda una nota para detener el proyecto, acontecimiento que fue respondido en este caso por el AIA. Recordemos que nosotros somos una extensión de la AIA, somos los gestores del proyecto, pero el proyecto lo desarrolla el AIA con fondos propios de la AIA y algunos fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Entonces en octubre nos detienen parcialmente el proyecto, el AIA responde con un documento de un recurso de revocatoria, y el SINAC, ACLAC, entonces analiza el documento y nos permiten continuar. ¿Por qué? Porque bueno, todos los permisos, todos los trámites estaban totalmente en orden, nosotros no teníamos un solo detalle que se nos hubiera escapado. Teníamos los permisos con todo el proceso. Evidentemente la viabilidad ambiental, el permiso de corta de árboles, en fin, todos los permisos correspondientes. Y entonces con eso continuamos el proceso. Sin embargo, después de esto, el SINAC, como es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, no después de eso, en realidad el proyecto se detiene porque el mismo SINAC emite un criterio en donde se dice que este sitio es un humedal. Entonces, ustedes saben que Costa Rica es parte de una convención de humedales a nivel internacional, y esos son porciones de terreno que no se pueden tocar, eso es inalienable, no se pueden alterar. Entonces, exacto, don Fernando, ahí disculpe que lo interrumpa. Ahí es donde no me queda tal vez un poquillo claro, porque se realizaron todos los estudios antes de el inicio del proyecto. Correcto. ¿Cómo es que después se dictamina que sí, mira, sí, se me pasó por alto, hay un humedal ahí? Sí, yo no creo que eso funcione así, ni que CETENA lo haya tenido así, ni que el MINAE, que inclusive, según leí una nota, CETENA le consulta al MINAE si en realidad todo está factible,
el MINA le contesta que sí, que todo está bien, y se da la correcto. viabilidad ambiental para que continúe el proyecto. Sí, Eduardo. Ahora como que las reglas cambian, dice, ¿verdad? En realidad, como usted lo dice, en el año 2019, la CETENA, antes de otorgar la viabilidad ambiental, le hace una consulta al SINAC en relación con este mismo tema, con este mismo punto del humedal. El SINAC en 2019 le responde a CETENA: ese terreno ni ningún otro del proyecto corresponde a humedal. Y no hay humedales dentro del área del proyecto. Eso fue en el año 2019. Sin embargo, año y algunos meses después, aparece alguien en el SINAC, hace una valoración en ese mismo terreno y dice: esto puede ser un humedal. Ah, puede ser. Tiene características de humedal. Y finalmente, otro informe, que también una segunda parte de este mismo estudio, posterior a la viabilidad, ya en el año 2020, ahora en el mismo... Perdón, cuando la viabilidad duró un año en salir, un año y resto, ¿verdad? En salir. Más de un año en nadie salir. presentó nada. Correcto. Documento que además aprovecho para recalcar que ese documento correspondiente al estudio de impacto ambiental estuvo a disponibilidad de la gente. En Puerto Viejo habían 2 copias, era un documento público sobre el cual cualquier persona podía opinar. Se hicieron publicaciones en la prensa. Aquí se hicieron 2 actividades en Puerto Viejo públicas para decir: aquí está, este es el estudio de impacto ambiental, eso está en el estudio en CETENA, manifiéstense. Bueno, efectivamente, entonces ahora al final del año 2020, el SINAC hace un nuevo estudio, 2 estudios, bueno, y uno dice, efectivamente, aquí hay un humedal, pero una segunda parte dice: vamos a delimitar este humedal, con el propósito de completar ese estudio. En esta delimitación que hace el mismo SINAC, y lo hace la misma persona, el mismo técnico, dice: el área del proyecto de la estación de bombeo está fuera del humedal. Nosotros, inclusive, siendo proactivos con esta situación, la AIA junto con nosotros, redujimos el área de impacto, la huella constructiva en ese sitio, a menos del 50%. De modo que la afectación no solamente se iban a cortar mucho menos árboles, apenas 7 árboles, sino que además no había que hacer una transferencia, digamos, de especies biológicas a ninguna otra parte. O sea, de ese pedacito que es donde vamos a construir, simplemente se trasladan los animales que aparecieran al resto de la propiedad. Esta propiedad también valga la oportunidad para recordar que durante años, por lo menos desde que yo estoy viniendo a Puerto Viejo como parte de este proyecto, identifiqué ese sitio como un basurero, como un lugar en donde se reúnen también aguas residuales. Exacto. Que se generan en algunas viviendas cercanas, incluyendo un hotel. Y no solo eso, hasta un restaurante. Sí. Y de hecho, uno pasaba por ahí y era un olor, o sea, increíble. Es hasta ahorita que seguro con todo esto están tratando de... Al menos yo en la comunidad, y ya con no sé, casi 30 años de estar casi en Puerto Viejo, eso para mí era un suampo, o sea, no era un humedal, para mí era un suampo. Sí. El humedal que identifica en este último estudio el SINAC, no es solamente el terreno que había cedido de la municipalidad a la IA, en realidad es mayor, es más grande, ocupa contempla otros terrenos. Contempla, sí, toda una parte hacia el norte hasta colindar prácticamente con la vía pública, con la ruta 256, y el terreno cedido a la IA es parte de este humedal. Entonces, como un aporte constructivo y proactivo, se redujo el área, la huella constructiva, de decir, bueno, vamos a hacer un esfuerzo en diseño para disminuir el impacto. Sin embargo, en fechas posteriores, bueno, ya no preciso fechas en este momento, que son muchísimas. Sí, claro. Aparece un día la señora fiscal ambiental de Limón y junto con personeros del SINAC
y detienen nuevamente el proyecto. Eso fue el 15 o 16 de enero, por ahí. Pero solo detienen una parte del proyecto. Detienen esa parte del proyecto, o sea, las obras en la estación de bombeo, en virtud de que está el tema del humedal, porque alguien interpuso un recurso ante la Fiscalía por precisamente objetando la construcción de esta obra en ese sitio, ¿verdad? Y bueno, mucha curiosidad y para que la gente comprenda también un poquito más. En los podcasts anteriores, Eduardo mencionaba algo, que este es un terreno muy estratégico para este proyecto, porque creo que era el único que cumplía con ciertos requisitos. Sí, si ustedes se ponen a revisar un poco en el área, no hay mucho, digamos, de terreno del cual echar mano. Recordemos que Puerto Viejo es muy plano. Las tuberías que van recolectando las aguas residuales tienen que tener una determinada pendiente, porque si no las aguas no circulan, ¿verdad? Recordemos que no es agua limpia, sino que es agua que tiene otros contenidos. Va con sólidos, va con sedimentos. Entonces es una tubería que tiene una pendiente, una inclinación. Entonces, todas las aguas, en este caso, se tienen que dirigir hacia un punto bajo del pueblo. Y uno de los puntos más bajos, si no el más bajo, no sé si será, pero uno de los puntos más de menor elevación de Puerto Viejo es precisamente ese punto. Y por eso es que se identificó ese sitio en su momento. Nosotros no estábamos participando todavía porque eso lo decidió, digamos, entre la IA y la municipalidad. Se identificó este punto, este predio, como ideal, porque además estaba disponible, porque además la gente lo tenía identificado como un basurero, como un swampo, porque además nadie había declarado que ese sitio o ningún otro fuera humedal. De hecho, no forma parte del inventario nacional de humedales. Eso está también claro, es importante rescatarlo. Se contraproduce todo, exactamente, ¿verdad? son muchas cosas, como que por arte de magia, ahora sí aparece en los registros, ahora sí existe, o sea, que es, ¿cómo va a estar? Digo yo, no sé, tal vez no conozca mucho el tema, pero la salud pública es primordial en este caso. Y Puerto Viejo tiene gran cantidad de habitantes, igual de visitantes, y merecen estar en un lugar donde prácticamente los desechos de las aguas negras están llegando al mar. Así literalmente, y a Sí, lo sí, corriente hay que estamos nadando hablarlo en caca. Sí, sí. O sea, estamos nadando Sí, en caca. Exactamente. Sí, cualquiera Entonces, que... no entiendo cómo, si oponen ahora al proyecto, se inventan ahora estos humedales, prácticamente atrasan el proyecto un montón, porque todo esto genera repercusión. O sea, la fiscal llegó y prácticamente clausuró la estación de bombeo. No se sigue trabajando ahí hasta que se establezca un informe. Se determine en realidad si sí o si no. Entonces, eso ahora va a atrasar más el proyecto como tal. Entonces, no entiendo por qué hay personas así, ¿verdad? Sí, Supongo, perdón, que también los costos económicos, ¿verdad? De este Claro, proyecto sí. tiene recursos finitos y pues esto también representaría, supongo que una reacomodación de los recursos que con los que disponen. En el peor de los casos, esperemos Sí, que no pase. porque esa sería la otra pregunta, Fernando. Digamos, ahora una vez que este proyecto ha sido paralizado, como usted decía, parcialmente, únicamente, actualmente la demanda que existe es hacia la estación de bombeo, ¿verdad? O a esa hacia también hacer todo el proyecto. Bueno, esta acción en principio es por este tema de la estación de bombeo. Paralelamente hay otra situación que una señora cuyo nombre no recuerdo porque es complicado, interpuso un recurso de nulidad ante la Setena de todo el proyecto. O sea, Eso, un recurso eso de nulidad, gravísimo, gravísimo. un recurso de nulidad de la viabilidad otorgada al proyecto. Eso es gravísimo. ¿Cómo se podría explicar eso? ¿Qué significa Ok, eso? Recordemos que el proyecto tiene viabilidad ambiental
adjudicada por Setena, otorgada por Setena. Eso quiere decir que la Setena estudió, avaló y aprobó todos los estudios que se hicieron de este proyecto. Lo que quiere decir ese recurso de nulidad es que la persona que lo está presentando está diciendo que esa viabilidad no es válida. Está solicitando que se anule esa viabilidad. Que Setena se equivocó. O sea, que sí, que Setena se equivocó. Y que Puerto Viejo se quede sin su planta. Y que Puerto Viejo tiene que, pues que entonces se tiene que responder a las objeciones que argumenta esta persona, para justificar nuevamente. La Setena en este momento lo único que nos dijo es, mientras tanto se detiene, mientras se responden estas observaciones o estas apelaciones, lo único que nos está deteniendo es el sitio de la estación de bombeo. Pero este recurso de nulidad es importantísimo saber que existe, porque ahí está presentado y es por todo el proyecto, ¿verdad? En el peor de los casos, don Fernando, ¿qué pasaría si de acogerse ese recurso que diga eso, digamos, que Setena se equivocó o tiene que retractarse? ¿Cuál sería el escenario? Mire, No quisiera ni imaginarlo. No, yo tampoco, la verdad. Porque, bueno, y haciendo alusión a lo que comentaba antes el compañero, efectivamente esto trae costos extra al proyecto porque evidentemente los contratos que nosotros manejamos tienen un tiempo Claro. para desarrollarse, y conforme nosotros lo tengamos que suspender, en este caso, por este tipo de temas o de intervenciones, tiene costo. O sea, eso no es gratis, no es llegar y decirle al contratista, constructor, mire, pare mientras esto se detiene. No, o sea, el tiempo para él es válido. Claro. Es valioso. Y entonces eso implica costos. Y que no son 100 colones, o sea, son millones de dólares. Estamos hablando de algunos miles, por lo menos, no sé, las implicancias de esto puede llegar a $1 millón o más. ¿Qué escenarios se manejan? Bueno, como todo, desgraciadamente, el proceso judicial en el país, digamos, el mejor de los escenarios es que las respuestas que se le den a Setena por parte de la IA sean satisfactorias y entonces ellos digan, no, está bien. Ahora, recordemos que es la misma Setena la que adjudicó la viabilidad Es como el año pasado. contraproducente, Pero ¿verdad? bueno, Es contradictorio. recordemos que hay un principio en Costa Rica que se llama indubio pro natura, en donde se dice, bueno, ante la duda la naturaleza es la Claro. que es la gananciosa. Pero recordemos también que este proyecto precisamente viene a solucionar problemas ambientales en favor de la naturaleza y evidentemente a favor de la salud de los seres humanos, no solo los que residen en Puerto Viejo, sino la cantidad grande de visitantes que vienen a este polo turístico por todo el encanto y los atractivos que implica, ¿verdad? De toda la parte de la naturaleza. Ese sería el mejor escenario. Otro escenario es que se retrase el proyecto porque la misma Setena solicite Así elementos adicionales, que se retrase el proyecto meses o que se llegue a judicializar el asunto, lo cual implicaría años, y ya esto significaría, por lo menos desde mi perspectiva, que el proyecto se perdió. Ya un cierre técnico, Sí, básicamente. prácticamente. Mentira que va a afrontar un proceso de un juicio de 3 años, 4 años en proyecto. Exactamente, Difícilmente, con un o sea, presupuesto limitado, Exactamente. etcétera. Entonces, eso significaría realmente, en términos prácticos, empeorar el proyecto. Sí, bueno, y también para que la gente comprenda que la acusación se le hace a la IA, porque la IA es el responsable del proyecto. Entonces, ahorita el que está respondiendo a todas estas dudas es el IA. Sí, obviamente nosotros, en forma solidaria, lo que son estudios, lo que es información, nosotros apoyamos, le brindamos a la IA lo que nos vaya solicitando, pero es un proyecto que desarrolla la IA. La gente dice, bueno, es que es el dueño del proyecto. No, en realidad el dueño del proyecto es la comunidad, es el pueblo.
Sí, claro. Que al fin y al cabo es el beneficiario también. El AIA ejecuta. Hay elementos, detalles. Ustedes mencionaron ahora el tema de la materia fecal aflorando por caños y por cunetas y cajas de registro que existen en Puerto Viejo. Pero no solo eso. Parte de los resultados del estudio de impacto ambiental dicen que los corales tienen una afectación de mortalidad, por ponerlo en términos sencillos y poco técnicos, de un elevado porcentaje por la cantidad de materia orgánica que ha estado recibiendo durante décadas. Entonces, en otras palabras, eso ha estado matando el coral. Una vez que el proyecto entre en operación, no es que eso se va a rescatar de la noche a la mañana, pero eso potencia o hace factible que se pueda rescatar el coral con otros programas también de ahí en adelante. Pero mientras esto siga de esta forma, ese otro gran humedal marino, que también hay humedales como este otro, y eso también se considera un humedal marino, se podría rescatar también. Pero bueno, hay quienes no lo ven así y se anotan un triunfo de teniendo un proyecto que es beneficioso para todos. De salud pública. Don Fernando, y ahora, ¿y ahora qué queda? ¿Qué nos toca a nosotros como comunidad hacer? ¿Qué cree usted que sería lo que de aquí adelante deberíamos, pues, plantear para, primeramente, evitar que ese proyecto... Defender ese proyecto. Bueno, usted lo ha dicho, es defender el proyecto. Yo creo que tanto con los recursos formales como no formales, decir ustedes como comunidad, hacerse sentir, porque realmente hacer mucho énfasis y ser categóricos en que este proyecto es necesario, es importante y que viene a solucionar, como iniciamos esta conversación, que viene a solucionar una serie de problemas sanitarios, o sea, hablamos de salud pública, hablamos de la salud de los seres humanos, de la salud del ambiente, y que viene a ordenar ese manejo de aguas residuales que ha sido de alto impacto no solamente en la salud pública, que esto puede ser un problema que crece, sino que también es un problema de impacto también para el ambiente. Hay un elemento importante. Nosotros en 2017, si mal no recuerdo, hicimos un estudio, bueno, lo contratamos a una empresa especializada, un estudio de aguas, de calidad de las aguas en Puerto Viejo. Cuando me refiero a calidad de las aguas es ríos, quebradas, pozos. Recordemos que en Puerto Viejo hay muchos pozos artesanales que tienen las casas. Y prácticamente en todas esas muestreos que hicieron, que se llevaron al laboratorio, como el nivel freático, el agua de Puerto Viejo está muy alta, la tabla freática, al mezclarse las aguas residuales que están depositándose en los terrenos con las áreas de recarga de esos pozos, más del 80% de esos pozos tienen contaminación fecal. Eso es un número muy, muy alto. Las descargas que están saliendo a la orilla del mar tienen contaminación fecal y prácticamente todos los cuerpos de agua o yurros, quebraditas, etcétera, que están aquí en Puerto Viejo tienen contaminación fecal. Y si no tienen mucha contaminación fecal, sí tienen mucha contaminación de otras cargas orgánicas de aguas grises, etcétera. O sea, la condición de Puerto Viejo no es, como decimos, no es jugando. Es un tema de salud, repito, y en temas ahora que hemos padecido y seguimos padeciendo de los efectos de la pandemia, en donde el contar con condiciones sanitarias adecuadas, no solamente de contar con agua potable, sino también cómo disponer de nuestras aguas residuales, excretas, etcétera, es importante. Y todo esto, indudablemente, esta condición no contribuye, esta situación que tiene Puerto Viejo, esta situación sanitaria, no contribuye en nada a lo que debería ser la infraestructura y los servicios. Y no lo digo por una mala calidad del agua de acueductos y alcantarillados. Indudablemente es agua de buena calidad. Lo digo por otras condiciones sanitarias, como la disposición de aguas residuales, aguas de origen fecal, aguas grises, aguas jabonosas,
y además la contaminación de los pozos artesanales para las personas que de alguna u otra forma siguen haciendo uso de esos pozos y ojalá que no para consumo humano. Cierto. Don Fernando, entonces aquí lo que queda en realidad es que el pueblo, e inclusive las organizaciones comunales, los líderes comunales también se manifiesten. Sabemos que el pueblo, casi que el 99.9% del pueblo está a favor de este proyecto. Es un proyecto que beneficia a la comunidad como tal y también a los empresarios de la zona. Es un proyecto, es que yo no le veo en realidad aristas, no le veo nada negativo al proyecto. Aquí en realidad es una ganancia completa. Cuesta mucho entender por qué ahora le aparecen estos lunares al proyecto. Sí, en realidad los lunares se los ha buscado alguna gente, algunos detractores, que no aparecieron en su momento. Es que esa y es no otra. solo eso, creo que, bueno, sé que una de ellas, o casi dos, ni siquiera viven en el centro de Puerto Viejo, en donde se está haciendo este proyecto. Viven como en Manzanillo, Coclis, entonces todavía uno no entiende. Exacto, Mari, y eso es algo que dice Fernando, es muy cierto. Vea, yo casi que estuve en la mayoría de reuniones que fue convocado por Yo la estuve en Asociación de varias Desarrollo. también. Exactamente, y los que llegamos prácticamente eran los mismos. O sea, no llegaban otras personas interesados en el proyecto y ahora sí aparecen. Entonces es lo que uno no entiende. Cuando tenían que objetar las dimensiones, que si era un humedal, que si no era, que si lo otro, no se presentaron en el momento. Inclusive se presentó el plan de viabilidad ambiental en la Casa de la Cultura para que la gente viniera, lo estudiara, lo conociera, y ni siquiera ahí vinieron a revisarlo para después establecer sus criterios o no sé, y ahora sí aparecen. Sí, lamentablemente es así. Bueno, yo no quisiera decir que lo que hacen está bien o está mal, no está en mí juzgar eso. Lo que sí es que están afectando grandemente el proyecto, y no veamos el proyecto como algo etéreo, aislado. Es un beneficio para la comunidad de Puerto Viejo, para Talamanca y, ¿por qué no decirlo? Para el país, porque esto es un polo turístico. Exacto. Entonces, en tanto se pueda decir con toda garantía, Puerto Viejo es un lugar seguro para hacer turismo o para o alguna actividad, es una ganancia país. Discúlpeme si me equivoco, pero creo que seríamos la primer costa en Costa Rica de tener una planta de tratamiento con nivel terciario. No sé si habrá otra. Sí. Bueno, digamos, no quisiera también expresar algo que no conozco, porque hay proyectos privados que sí, que sí tienen un nivel de tratamiento y un nivel de proceso de aguas residuales de alta tecnología, pero a nivel privado. A nivel público, no lo sé, pero en realidad, sí, digamos, lo que se ha propuesto como solución para las aguas residuales de Puerto Viejo, ha sido muy estudiado, ha sido consensuado y ha participado muchísima gente de muy alto nivel, incluyendo técnicos de universidades, de ambas universidades, de estatales y de otras instituciones muy calificadas del país. De modo que la UNOPS como tal también ha considerado traer aquí o involucrar con el proyecto digamos, no solamente a nivel de tecnología, sino a las personas y especialistas de mejor calificación del país. No, perfecto. Creo que compañeros, en realidad hemos tenido muy buena conversación ahorita. Nos duele en realidad que eso esté pasando. Pero... Es triste realmente ver cómo, pues, a veces el interés común, no se ve el beneficio común, ¿verdad? Al final yo creo que, como decía, a veces hay cosas que no se puede hacer todo perfecto, pero creo que a veces hay que poner las cosas en la balanza y ver realmente qué es lo que nos beneficia más a todos, como este proyecto. Don Fernando, yo creo que, de nuevo, agradecerle por estar en este espacio, por darnos estos minutos de su tiempo para explicar un poco sobre este proyecto y los problemas que está teniendo. Yo creo que la comunidad realmente necesita entender y estar, ¿cómo le diríamos?, al hilo de la situación que está, porque como usted dice, es algo que manifestarse porque esta comunidad ha sido golpeada por muchos años. Sí, claro. Y siempre casi que hemos pedido todo a gritos, ¿verdad? Claro, aquí también, y tengo que decirlo, el afrodescendiente ha sabido vivir muchas veces sin la ayuda de la meseta central.
pero hay proyectos como este que no se pueden dejar pasar. Claro. Y necesitamos que la comunidad se manifieste Que y se que haga- diga que se que haya- está de acuerdo con esta planta de tratamiento de aguas residuales, aguas negras, como usted quiera llamarle, porque en realidad necesitamos que salga avante este proyecto. Don Fernando, igual de mi parte, agradecerle por su tiempo, por estar con nosotros acá en Voces del Caribe. Yo creo que ni siquiera me presenté en la entrada. Siempre me pasa eso, ¿verdad? Que ni siquiera me presento en el programa y todo, pero Bueno, no. agradecerle más bien Gracias. su participación. Gracias por el espacio y realmente mis congratulaciones y mis felicitaciones por esta iniciativa, por usar los recursos que hoy tenemos, recursos tecnológicos, Exacto. para que a través de los medios, de los dispositivos que ahora casi todo el mundo tiene, ¿verdad? Exacto. Hasta un niño, y puedan llegar pues a tanta gente, no solamente de Puerto Viejo, sino de muchas otras, muchísimo más allá. Sí, porque nos siguen como de 16 países ya. Por eso le digo. Entonces, enhorabuena, y que ustedes estén además tocando temas que son, digamos, vitales, digamos, para el desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Entonces, mis felicitaciones por la iniciativa, por el esfuerzo y por el tiempo, porque al fin y al cabo es tiempo que ustedes le dedican a esto por un interés comunal. Exacto, ¿verdad? ese es el principal objetivo, el interés comunal. Compañeros, Bueno, igual que mis compañeros, muchas gracias por su tiempo, por explicar. Yo creo que quedaron muchos huecos, quedaron bien contestaditos, porque igual uno ha escuchado a la comunidad, ¿verdad? Comentar algunas cositas, y yo creo que todo lo que usted nos explicó hoy quedó más claro que el agua que ahorita está llegando al mar. Y que esperemos que llegue si este proyecto continúa. Y yo creo que Puerto Viejo tiene una característica, como lo dijo Eduardo, que ha sabido luchar por el desarrollo de su comunidad. Entonces creo que esto no va a ser una excepción para este proyecto. Yo como miembro de familias fundadoras acá en Puerto Viejo, sé que van a luchar para que este proyecto salga adelante. Y igual, ¿verdad? Este espacio es para esto también, para que la comunidad se entere de las cosas que están pasando y que puedan también alzar su voz por medio de el podcast de Voces del Caribe. Exacto. Muchísimas Tony. gracias, don Fernando. Bueno, pues ya yo me había despedido. Así que bueno, vamos cerrando este capítulo de Voces del Caribe. Perfecto, Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Y pues Eduardo, y los patrocinadores, porque aunque no... Es que como, se confundió, no. Entonces sí, Eduardo, ahí mencionemos los patrocinadores, porque si no... Gracias al Bufete León, recuerden que dijo que si necesitaba un matrimonio, un divorcio, sí, León sí, está, ¿verdad? Johnny les hace combo ahí para Frente a Cabina Los 50% de Almendros. descuento en el divorcio. Que habla alas de Tony, ¿verdad? Y Bufete León, frente a Cabina Los Almendros, Puerto Viejo, ¿verdad? También el Chamán Mercadito, si gusta probar un delicioso bowl, los famosos bowls del Chamán, ¿verdad? Amigos, esto ha sido un episodio más de Voces del Caribe. Muchas gracias por siempre seguir compartiendo nuestras transmisiones. Voces del Saludos. Caribe Podcast.